Mari Compuché, bienvenidos a todas las personas, guerreros y guerreras del camino, de la vida. Aquí nuevamente abriéndoles el corazón, el piuque, a todas las fuerzas diversas, a este espacio intercultural que es Raíces, un lugar donde convergen las culturas diversas, en esta simbiosis donde todos nos encontramos en la raíz, en este continente, y desde aquí, desde Latinoamérica hacia el mundo, en voces ancestrales, con matices, con caminos interculturales y diversos. Por eso, cada semana es una alegría inmensa, porque seguimos sosteniendo este proyecto, este sueño de encontrarnos todos aquí, en este lugar donde todas las voces se manifiestan, donde hay un lugar para todos. Taní, Piuqué, Alcotuyú, siempre los está abrazando mi corazón. Feliz, feliz, feliz y gratitud infinita, gratitud azul a todos ustedes. En el programa de hoy tendremos de invitada a una mujer que va andando esos caminos aquí en la provincia de Neuquén, al sur de Argentina. Ella es Natalia Fenici, una mujer del camino de la educación. Ella es formadora y consultora, estratégica para el desarrollo sustentable con perspectiva de derechos. Es muy importante todo lo que va a estar contando, porque es desde esa mirada diversa, intercultural y pluricultural. Ella es licenciada y profesora en Ciencias de la Educación por la Universidad Nacional de La Plata y en Pedagogía por la Universidad Autónoma de Barcelona. Aquí una vez más, bienvenida a este espacio, Fabio Pérez los abraza fuertemente y dándole el espacio para escuchar a la entrevista de hoy, a Natalia Fenici. Vamos allá. Hola, ¿cómo les va? Es un gusto poder transmitir y compartir estos momentos con ustedes. Agradezco la invitación a Miki Meltufe, Fabio y Nalef, a Raíces, al programa Raíces, por difundir y de alguna manera compartir biografías de quienes aportamos de algún modo a la interculturalidad real. Mari Compuche, Incheta Natalia Fenici Piñem, Inchechenein Nen Chilcatufe Mapuche Zungum. Soy Natalia Fenici, es el nombre que me ha dado la vida, y soy una estudiante respetuosa de la lengua y la cultura mapuche. Inche Futa Ugaría Villa Regina, Tuun Mapumeu, Saula Mulén Villa Pegüeña, Ugaría Mapumeu. Mi origen es de Villa Regina, de Río Negro, de la provincia de Río Negro, y actualmente me encuentro en la provincia de Neuquén, en Villa Pegüeña. Veremos en los próximos videos que se vincula muchísimo, digamos, estas dos realidades en la Patagonia. Kimeltufe Ñeun, Kakutzau, Nien Kulapi Niem Kan Kiñe Wentru, Puñem Kaepu. Somo Piñem Inche Nueguengen. También me dedico a educar y a diferentes tipos de proyectos educativos, y como madre tengo 2 niñas, mujeres, Somo y un varón. En relación a mis padres, Tan Niñuque Ana María, Tan Chao Bruno Uyem, Aun Kulem Nutram, Chagulen Walmapu Nutran Kulem Meu. Mis padres, Ana María y Bruno,
También me han impulsado, además de darme la vida, mi vocación por generar mejoras en la vida de los demás, generar desarrollo y aportar también al progreso en los distintos territorios con el respeto de las culturas. Así que fai kai kai mutem, kumelem, fachi antug peucayal, Fiel, ¿no? Gracias por la escucha, espero que nos veamos pronto, que nos encontremos en algún modo presencial. De alguna manera es mi saludo respetuoso a la lengua y la cultura mapuche. Nos vamos a ir de alguna manera encontrando en esta serie de videos cortos, en esta transmisión, en la que hago una síntesis de mi biografía desde mi nacimiento en Villa Regina, mi traslado a estudios universitarios en la ciudad de La Plata, en Buenos Aires, mi traslado por razones de proyectos a España, a Italia y a distintas zonas de América Latina, mi vuelta a Argentina en la búsqueda y el fortalecimiento de las raíces y del aporte a proyectos en la zona de la Patagonia, principalmente en la zona neuquina, y por último los desafíos que tenemos quienes aportamos a la interculturalidad con una convicción genuina. Hola de nuevo, este es el segundo tramo de videos para comentar y describir la etapa del nacimiento, de mi nacimiento, lugar y espacio, digamos, y tiempo, y mi traslado a la ciudad de La Plata a seguir estudios superiores en la Universidad Nacional de La Plata. Entonces, rasgos, quiero empezar describiendo algunos rasgos que han hecho parte de la huella, que va a explicar, digamos, algunas decisiones que voy a ir tomando a lo largo de mis trayectos tanto laborales como formativos. Uno de los rasgos es la presencia de diferentes culturas, tanto en mi primera infancia y adolescencia. Por ejemplo, muchos de los lugares de Regina, del Valle, que visitábamos Ciudad de Neuquén capital con frecuencia, tienen nombres en mapuzungún, digamos, ¿no? Nehuen o Peucayal o emprendimientos. En general las fundaciones de solidaridad tienen ese sonido. Estaba también, digamos, el sonido que va a dejar huella en mi infancia es el sonido del viento patagónico, tanto, digamos, en los recorridos entre una ciudad y otra, que las distancias son largas porque hay grandes superficies en la Patagonia. También el sonido de instrumentos musicales, que son instrumentos de viento, el sonido del silencio, ¿no? De las siestas, de los espacios, de los pueblos que están, digamos, distribuidos en zonas rurales de la Patagonia. Nosotros íbamos con frecuencia a La Chacra, que es un espacio rural en general productivo de fruticultura de la familia. Por un lado tengo la influencia de mi padre, que tiene raíz italiana. Su padre, Luigi Venici, viene de Montevideo en Corrado, es decir, de la zona de Lemarque. Varios de los parientes que conocemos y con los que intercambiamos, digamos, en lo cotidiano, fueron a visitar los orígenes de mi abuelo y de mi abuela, que viene, digamos, de la parte vasco-francesa, era más bien francesa, de San Juan de Luz. Por el otro lado, mi madre, que también con algunas raíces de países diferentes tiene una gran huella de lo que tiene que ver con lo patagónico, con la tradición argentina, con las costumbres y con la sensibilidad, digamos, a lo diferente, ¿no? De hecho, en el espectro ideológico que me va a influir para una militancia social, digamos, permanente desde mi primera infancia y ya la adolescencia, es por una parte mi madre, digamos, con una gran elección, digamos, del peronismo justicialista acerca de la sensibilidad social. Por el otro lado, mi padre, radical, digamos, ¿no? Con grandes tensiones inclusive, que me van a hacer, después voy a conceptualizar, ¿no? Cuando sigo la facultad, el principio equitativo de buscar el justo intermedio, me van a hacer como una ideología más bien moderada, digamos, en ninguno de los extremos, tratando siempre de buscar el punto de equilibrio entre los extremos que puedo identificar, ya sean ideológicos o de otro tipo de categorías. En la primaria recibo el premio a la estudiante más cooperativa, digamos,
iba como viendo algunos rasgos que me parecían positivos, que de algún modo eran reconocidos o premiados. En el secundario me convocan para ser catequista, digamos, en el secundario, porque era un instituto de Nuestra Señora del Rosario. Y también empiezo con una militancia social y voluntariado social en el Interact Club del Rotary Club, ¿no? Con un grupo de amigas también bueno, si hace falta pintar carteles para como nomencladores de las chacras, o si hace falta colaborar, digamos, en algún evento social, la posibilidad, digamos, de ofrecer este tiempo para poder de alguna manera contribuir a lo social. Ahí realizo una nota en el diario El Ciudadano que se llamaba La juventud también es valiosa, o los jóvenes somos valiosos, un tipo de título así, en el que iba como identificando que no en muchas situaciones nos invitaban a participar en las tomas de decisiones. Y ahí fue como una conmoción de algún modo de recibir de algunas profes, leí tu artículo, ¿querés participar? Vamos a hacer una obra de teatro. Es decir, como que empieza a resonar, cada acción que uno hace va teniendo sus efectos. Empiezo a hacer la búsqueda, digamos, de cómo seguir después. Me inclinaba por la psicología, iba viendo que la psicología es un espacio muy micro, digamos, interesante y muy profundo, pero muy micro, y quería hacer algo por lo social, de transformar, y hay algunas observaciones que me van a dar como grandes nortes en mi vida. Iba observando que habían personas que, por ejemplo, en reuniones no se animaban a hablar. Habían otras que por ahí hablaban y además tomaban decisiones que influían en el resto de las personas. Iba observando que habían grupos de personas que vestían de determinado modo y otras otro, y que tenía que ver con el poder adquisitivo. Y ese poder adquisitivo tenía que ver con el tipo de trabajo. Y ese tipo de trabajo tenía que ver con algunas desigualdades sociales, concepto que voy a, obviamente, integrar y conceptualizar en la universidad después. Ese tipo de observaciones y datos objetivos y hechos me hace de alguna manera dedicarme a las ciencias de la educación, que no sea solo educar en una materia o profesora de una materia, sino de poder hacer proyectos que transformen, digamos, instituciones y que transformen territorios y grupos con una influencia de mayor expansión. Así que así es como después de la escuela primaria número 257 de Villa Regina, transito por el Instituto Nuestra Señora del Rosario, en el bachillerato ya con orientación docente, es decir, que empiezo a ver psicología, filosofía, y voy a estudiar la carrera de profesorado y licenciatura en Ciencias de la Educación en la ciudad de La Plata. Hola de nuevo, aquí estamos, digamos, con el periodo que va entre la universidad, el inicio de la universidad y la búsqueda, digamos, de oportunidades y de apertura y de exploración, ¿no? En diferentes lugares del mundo, de algún modo. Justamente mi búsqueda de respuestas a las desigualdades va por el lado del estudio, comprender, profundizar, ir a bibliotecas, estudiar, hablar con profes, también hacer una militancia social. Cuando ingreso a la Universidad de La Plata, a la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, en 7:48 estaba en ese momento en la ciudad de La Plata, además de lo que implica, digamos, para una mujer, digamos, pensando en perspectiva de género, una mujer de edad, digamos, de 18 años, en una ciudad nueva que no conoce, viniendo desde el interior, entre comillas, como se le dice cuando alguien no viene de Buenos Aires, como si fuera la única referencia, digamos, en un país, conociendo una ciudad nueva, incorporándose, digamos, a un sistema académico que no tenía que ver con conocerte. Natalia Fenici, hija de Bruno, hija de Ana María Ocotota, hermana de Sheila, hermana de Verónica Analía, hermana de Hassi, no, un número, digamos, ¿no? Esta, digamos, también podemos llegar a decir adversidad. Esta adversidad no me amedrentó, ¿no? De hecho, una de las características que me había marcado en la infancia es una vez que habíamos hecho en un evento infantil
teníamos que correr las carreras de embolsado, se llama, que te pones una bolsa de arpillera. Y yo tenía 5 años, mi maestra en ese momento se pone al frente y al frente del resto de competidores, porque eran varones y altos, otras docentes, ¿no? Como haciendo una actividad. Y recuerdo ella mirándome y diciéndome, vos podés, Nati, ¿no? El resto de gigantes, como los veía yo, iban haciendo pasos muy grandes, obviamente me llevaban mucha ventaja, y lo único que podía hacer era el pasito de ese momento y luego el siguiente y luego el siguiente, y en el ímpetu, digamos, de la competencia daban saltos tan grandes que a veces caían. En esa volver a pararse, el resto de mis competidores perdieron bastante tiempo y yo con un paso sostenido, muy corto pero constante, gané la competencia con el resto de participantes de unos 10 años, ¿no? Y yo tenía 5 y además era nena. Esa especie de metáfora o de escena corta va a marcarme acerca de la importancia de sostener además un ritmo posible para alguien, digamos en este caso para mí, sostenerlo en el tiempo independientemente de los resultados, sabiendo obviamente que la bolsa de caramelos que me gané, digamos, iba a ser parte de un premio de un tipo de comportamiento que era mucho más rico de lo que implicaba una bolsa de caramelos. Esa misma matriz o esa misma lógica me va a llevar tanto, digamos, a afrontar desafíos cotidianos y académicos en la ciudad de La Plata, o, por ejemplo, cuando termino la carrera y voy haciendo también asignaturas de la carrera de Derecho, de Abogacía que estaba al lado, y al mismo tiempo me incorporo a participar en un equipo interdisciplinario que se llama PIFATAX, Programa de Investigación, Formación y Asistencia Técnica, larguísimo el título, en alternativas al control social. Y ahí, ¿cuál es uno de los postulados claves? Se parte de los derechos humanos, ¿no? Que ya estaba viendo en la facultad y que estaba vivenciando en las villas miserias o en los barrios humildes o en los alrededores de La Plata. Iba vivenciando que había vulneración de derechos y eso en algunos casos llevaba a comportamientos de delito, ¿no? Que iban a infringir la ley. Entonces la perspectiva de derechos miraba a quienes estaban en conflicto con la ley como personas que en algún momento de su historia y de su biografía habían vivido situaciones en las que sus derechos o de educación o de alimentación o de cuidado habían sido vulnerados. Es decir, fue y es, digamos, la perspectiva y el paradigma que de alguna manera me marca y hace huella en cada una de las intervenciones y proyectos que voy a ir generando y coordinando posteriormente. Me convocan ahí también la Secretaría de Extensión para coordinar los programas de educación y éramos un dispositivo interdisciplinario que ad honorem, de forma de voluntariado total, desde la carrera de abogacía, ciencias de la educación, psicología, medicina, hacíamos un equipo interdisciplinario para ir a los barrios, digamos, ¿no? A los barrios más humildes, a los barrios abandonados. Así que fue una experiencia que me ayudó tanto que mi tesis de la licenciatura va a ser sobre la infancia en riesgo social y las ciencias de la educación. Lo que hago es demostrar que hay un gran abismo entre lo que es la academia muchas veces y las necesidades sociales reales. Luego voy a hacer una búsqueda, digamos, también dentro de la zona de Buenos Aires y acepto una convocatoria que se hace en la ciudad de Viedma, allá en la provincia de Río Negro, en una dirección de capacitación de la provincia de Río Negro, hoy IPAP, ¿no? Instituto Provincial de la Administración Pública. El IPAP. Y ahí formo parte del equipo técnico del IPAP, ¿no? Para armar proyectos para profesionalizar la administración pública. Luego paso al sector de economía de la provincia, del gobierno de la provincia de Río Negro, en las agencias de desarrollo económico, específicamente coordinando los programas de capacitación en la agencia provincial CREAR, se llama. CREAR viene, digamos, de comercio regional y exportable de la agroindustria rionegrina. Luego, esa estructura organizativa va a tener distintos tentáculos en distintos lugares de la provincia de Río Negro para poder canalizar y al mismo tiempo
tomar necesidades para el armado de políticas públicas en relación al desarrollo sostenible, uniendo ya perspectiva de derechos con desarrollo sostenible, desarrollo local. Fui de alguna manera armando, ¿no?, mi camino de competencias y caja de herramientas para este tipo de preguntas que me hacía en la infancia. ¿Por qué hay algunas personas que tienen bienestar cuando igual son muy buenas personas como otras y que tienen que ver con diferencias inexplicables? Muchas de ellas se explican. Tienen que ver con el entorno, tienen que ver con las políticas públicas que un Estado puede favorecer, tiene que ver con lo social. Y ahí Zygmunt Bauman, ¿no?, el sociólogo de la posmodernidad o del amor líquido, o de, digamos, es alguien que conceptualiza de un modo también muy preciso esta situación. Atención con atribuir a una persona o a una biografía algo que es una problemática estructural social. Y esto es lo que fui, digamos, observando, ¿no? Fui observando y a partir de eso armando los proyectos para ir introduciendo mejoras desde los distintos ámbitos, o públicos o privados, desde ONGs, que fui de alguna manera participando. Ahí participo de la Fundación Atlántica como parte del equipo técnico haciendo cooperación internacional para el desarrollo. O bien, ahí, digamos, voy a Salerno, que es a la provincia, a una provincia sureña, digamos, de Italia, en Campana, y hago un intercambio con el Instituto de la Horticultura. Armamos un proyecto y a partir de ahí surge también un seminario sobre la producción de tomates, ¿no?, que se hace también a nivel internacional, y lo organizamos en la ciudad de Viedma. También organizo un seminario internacional sobre frutos secos, ¿no?, también en cooperación con el INTA en ese momento. A partir de ahí surge la posibilidad de, mientras estaba haciendo yo la maestría, estaba haciendo una maestría cada 15 días en la Universidad de Belgrano, en Buenos Aires, en administración estratégica de las organizaciones. Iba viendo que cuando armaba los proyectos, las partes financieras también, digamos, requerían mucha precisión. Y la parte, digamos, organizacional. Ahí me voy formando, y cuando teníamos un promedio mayor a 8 o a 9 podíamos acceder a una beca para terminar la maestría en algunas de las universidades con las que tenían convenios bilaterales. O Alemania, en este caso fue con la Universidad Autónoma de Barcelona, en la que, digamos, termino mi maestría el año siguiente. Ahí empieza mi exploración, ¿no? Ya había ido a Salerno, Italia, a armar el proyecto. Luego vuelvo a los 2 meses a la Agencia de Desarrollo Económico CREAR, sí, obviamente estudiando, digamos, y fortaleciendo idiomas simultáneamente, y accedo, digamos, a esta beca para poder terminar la maestría en IL3 en la Universidad Autónoma de Barcelona, en Barcelona. Digamos, en ese momento voy conociendo, digamos, a distintos profesionales que me vinculan también con el desarrollo sostenible y la perspectiva de derechos. Y lo que realizo es una experiencia de trabajo en el Instituto de Desarrollo Empresarial, mucho más que ver con el sector privado, conociendo cómo es la vida en una ciudad de Europa, en una ciudad con gran cantidad de servicios, donde podía trasladarme en un tren y trabajar mientras en el tren, de una forma segura, de una forma económica y de una forma rápida. Y ahí vas viendo, más allá, digamos, de lo que uno estudia en políticas públicas y intervenciones estatales, la diferencia de vivir en algunos lugares y en otros, ¿no? Cómo está estructurado, el nivel de institucionalidad, el umbral, digamos, de aceptación a la corrupción o no. Empiezo, digamos, a amar las formas de organizaciones estatales y las formas de armar las políticas públicas que sí tocan la vida de la gente, no, digamos, las que quedan en escritorios rimbombantes o de marketing digital. Ahí empiezo a estudiar el idioma catalán en esto de la búsqueda y el respeto a otras culturas, prácticamente 2 veces a la semana, ¿no? Yo visc a Sabadell, porque iba viendo que el acceso a determinados sectores o la comunicación con determinadas personas iba a ser más fluida y más respetuosa si yo dominaba el catalán. Así que fui estudiando el catalán, que es el idioma que se estudia y que se habla en Cataluña, que fue perseguido en la época del franquismo, digamos, y que tienen también sus tensiones, ¿no?, en otros países. Y ahí, digamos, nace mi primera hija, que es Chloe. Luego, al año
postulo para una beca del Fondo Social Europeo y puedo estudiar una especialización en desarrollo participativo y sostenible, es decir, algo sostenible con perspectivas de derecho, pero al mismo tiempo que parta de la participación de los actores reales, es decir, que no sea decidido por dos consultoras o consultores en un escritorio y un gobernante que se inspiró, sino que realmente revise y parta de las necesidades territoriales. Así es como me traslado a Italia, a Trento, hago el posgrado, digamos la especialización, simultáneamente aplico a una convocatoria de la Organización para la Cooperación Económica de los Estados, la OCDE. Y ahí me toman como consultora formadora para un diplomado en desarrollo local y comunidades en el que uno de los idiomas esenciales es el español, para que vengan a Italia, a Trento, distintos agentes de desarrollo de América Latina, gobernantes, participantes de ONGs o decisoras políticas de cualquier cargo, para formarse 2 semanas a nivel presencial en Trento como laboratorio de experiencias vivas, positivas y de buenas prácticas de desarrollo sostenible con perspectiva de derechos. Entonces, continuando con la tercera parte, que justamente se enlaza con ese punto de partida, estando ya como formadora en una entidad internacional de cooperación, habiendo participado y estando todavía en algunos grupos de participación en ferias internacionales como la Feria Internacional de Turismo, la Feria de Acuicultura, participando o en Bruselas, o en Vigo, en España, o en Madrid, o en distintas zonas de Italia, en algunos eventos que tienen que ver con la unión entre la producción, la economía y la formación, la mesa de negocios y distintos eventos multipropósito que iba teniendo, en colaboración con algunas agencias argentinas, entre ellas la Fundación Atlántica que mencionaba. Voy generando una serie de evaluación y antecedentes de proyectos a partir de este desempeño en el Centro de Cooperación Internacional para el Desarrollo, la Universidad Nacional de AFIT de Colombia, que está en Medellín, y la Organización para la Cooperación Económica de los Estados, la OCDE, con sede en Trento, Italia, en el lugar en el que me encontraba viviendo. Un dato también, a nivel personal que me marca, ya teniendo, mi hija nacida en Barcelona, una catalana, en Trento, en Italia, viviendo, nace mi segunda hija, Frauke, que es una trentina. Y sigo, además de conciliar, familia y trabajo, que ha sido un gran desafío siendo mujer y teniendo de algún modo la intencionalidad de aportar socialmente en la vida pública, voy haciendo como, todavía más ingeniería, familiar y social para poder sostener los proyectos, tanto de estudio, donde termino, mi tesis de la maestría que terminé en Barcelona, acerca de, con mi tutor Benoît Corman, que es de París, termino haciendo mi tesis sobre la influencia de las emociones en las negociaciones. Entonces venimos de una primera tesis que es Infancias en riesgo social, influencias de las emociones en las negociaciones en relación a una maestría en Administración Estratégica de las Organizaciones, y lo que hago es también hacer la homologación de mi título de licenciada en Ciencias de la Educación en la Universidad Autónoma de Barcelona como licenciada en Pedagogía con el título español. Para hacer esa homologación me piden que haga unos trayectos formativos que tenían que ver con la normativa española, y también me piden algunas materias como economía, pedagogía sistemática, que complementan mi formación argentina, y eso me lleva 1 año más. Entonces, teniendo la titulación española, teniendo la maestría trasladada en Italia, con este trabajo de cooperación internacional para el desarrollo, justamente lo que voy haciendo es colaborando en este proyecto anual formativo y conociendo y evaluando proyectos como casos de estudio que impactan en las realidades latinoamericanas. Es decir que, por ejemplo, si el tema era gestión integral de residuos sólidos urbanos, o el tema era la comercialización, o el tema es la integración y una economía circular en una comunidad de pueblos indígenas en Perú, entonces lo que vamos a hacer es ver ese caso de estudio
intentar con el resto de colegas armar una metodología que es la que armo y la que de alguna manera después ocupo el rol de facilitadora para poder llevarla a cabo, de poder mejorar esos proyectos como caso de estudio vuelven a América Latina con los tips de mejoras concretos y situados. Eso es lo que vamos haciendo durante prácticamente 11 años, digamos, y prácticamente tenemos una base de datos de proyectos reales, ¿no? Mejorados, vueltos al territorio, y es lo que voy a intentar hacer después cuando vuelva a Argentina, ¿no? Que ahora les voy a explicar y a contar. Entonces, estando ya en Italia, teniendo, digamos, ese lugar, esa posibilidad, en un momento, digamos, la necesidad, obviamente, de la recuperación de las raíces, y ahí, digamos, me aparece la frase para volar no hacen falta alas, sino echar raíces, ¿no? De Octavio Paz. Naturalmente iba viendo que por ahí mis hijas, sobre todo mi hija mayor, o no hablaba el español, o no quería el mate, o le costaba, digamos, recordar el rostro de sus abuelos. Y ahí empiezo como a revisar decisiones de aporte real, ¿no? Además viendo la cantidad de proyectos que iba viendo cada año, de necesidades en América Latina, algunas también en Argentina, en relación a las inequidades. Decido volver a Argentina en el año 2013, 2014 ya estaba radicada permanentemente, y el equipo de OCDE y de la Universidad de AFIT y del Centro para la Cooperación Internacional me piden que siga colaborando, al menos hacer una parte online a distancia y la parte presencial viajando a Italia. Así lo voy a hacer todos los años siguientes, es decir, seguía colaborando como consultora y formadora para la Universidad de AFIT a Trento. La sede de OCDE está en Trento, pero su sede central está en París, de la OCDE. Es decir, que los contratos, digamos, de colaboración siempre han sido, digamos, desde la sede central. Sigo colaborando, armando los proyectos y mejorándolos y formando en algunas temáticas que se requerían, sobre todo en los laboratorios prácticos de intercambiar experiencias y aprendizajes entre distintos agentes de América Latina, intendentes, intendentas, secretarios, referentes de ONGs, distintos tipos de perfiles que tenían la intención de hacer una mejora real. Y con nuestra formación, el intercambio de experiencias a la luz de la experiencia de Trento como ciudad, que es una localidad dentro de la provincia, digamos, de Trento, ¿no? El Trentino Alto Adige, al lado de Bolzano, que es una provincia con gran riqueza, con un paradigma social muy importante, con una gran huella, digamos, de valorar la educación por su historia, y es un gran ejemplo de buenas prácticas en desarrollo sostenible con perspectiva de derechos. Cuando vengo a Argentina, me radico en Villa Pegüeña. Villa Pegüeña, una localidad, pensemos, de 2.100 habitantes en el último censo, y propongo con una carta mi currículum en el municipio, y me toma el intendente para secretaria de Planificación y Acción para el Desarrollo Territorial, digamos, después de varios trabajos de consultoría para hacer el ordenamiento de Moquegua y otras intervenciones. Cuando me incorporo, digamos, al municipio, voy viendo que no era obvio ni el valor de la formación ni la importancia de planificar, y lo que hago es rastrear un plan estratégico que había sido hecho en el 2010-2011 para poder ejecutarlo efectivamente, y fui sensibilizando a quienes toman decisiones para poder ejecutar esa joya estratégica que se tenía ya hecha. Entonces lo que voy a hacer es hacer prácticamente diariamente una formación y sensibilización a las personas que trabajaban en la municipalidad, y orientar la estrategia de gobierno a la estrategia técnica del plan estratégico que estaba planteado 2010-2020. Si bien habían, digamos, mucho desconocimiento acerca de la importancia, y había una subestimación acerca de quienes nos dedicábamos a temas de desarrollo, ¿no? Voy armando algunas obras, ¿no?, que estaban planificadas en el plan de desarrollo estratégico. Por ejemplo, el muelle, que había quedado planteado en el 2013 y resucitamos el proyecto, un jardín maternal
pensando en la perspectiva de género, una madre con un bebé en brazos no puede trabajar, necesitamos, digamos, un jardín con profesionales que puedan cuidar esas infancias. Entonces, con la UPF, que es un organismo provincial de la provincia de Neuquén, y la arquitecta María Osco, digamos que fue ayudándome a ir presentando de acuerdo a los requerimientos de Nación, y finalmente se pudo armar un jardincito, una obra, ¿no?, de infraestructura, el muelle de paseo turístico, que es, digamos, uno de los íconos de turismo en la localidad, que no estaban, que fue financiado por el BID a través del Ministerio de Turismo de Nación, es decir, yendo a Buenos Aires a convencer a reactivar ese proyecto con un gran trabajo, digamos, de hormiga para dar bienestar a la localidad. Genera un espacio de participación ciudadana porque era un gobierno que no tenía apertura, digamos, a la ciudadanía, y podemos ahí empezar a pensar algunas políticas públicas. Armamos un proyecto de juventudes, por ejemplo Semana Aventura, para poder articular el empleo con el cuidado del medio ambiente y también, digamos, el amor a la naturaleza, con el eslogan de nadie puede cuidar lo que no conoce, ¿no? Nadie puede amar, y una serie de actividades vinculadas a la interculturalidad con la comunidad mapuche catalán. Con la comunidad mapuche catalán voy haciendo una agenda de desarrollo, juntándome una vez a la semana con el Lonco Ramón Quidulev, con el Huerquén Vidal Catalán y con toda la comunidad, armando qué es lo que queremos y cuáles son las vías para poder desarrollarlo. Se implementa y se construye el centro de artesanías y gastronómico, y podemos coordinar a partir de una beca que gestiono para el Lonco, para que pueda ir al diplomado en el que yo soy docente en Trento, Italia, y a partir de ahí lo que va de alguna manera revisando es la posibilidad de la internacionalización, y armamos, digamos, redactando las primeras visitas y solicitudes, un mundial de rafting en la zona de Villa Pegüeña, en el río Luminé, tocando también la ciudad de Luminé. Es decir que articulaciones de interculturalidad que tienen que ver con una huella de planificación y de escucha a las comunidades que están en el territorio, muy importante. Es muy interesante destacar algunos aspectos o hitos personales y también profesionales, ¿no? Hacer una mirada de esta trayectoria de vida personal y profesional desde una mirada de bosque y no tanto de árbol de cada uno de los proyectos que fui ejecutando. Luego continuaremos, digamos, con las colaboraciones con comunidades o con distintos proyectos que quedaron instalados en la localidad o en algunas zonas. Y en el regreso, digamos, a Argentina, en esta especie de necesidad de aportar al territorio, a las raíces, a los orígenes, simultáneamente a mi desempeño como secretaria de Planificación y Acción para el Desarrollo Territorial en el municipio de Pegüeña, sigo con mi desempeño de docente, profesora de ciudadanías en secundario, asesora pedagógica en el 2019 cuando me desvinculo del municipio, observando que en algunas estructuras hay un límite a la profesionalidad, hay un límite a la posibilidad de seguir haciendo de una forma genuina. Cuando me desvinculo del municipio en 2019 de Villa Pegüeña, me ocupo de la asesoría pedagógica y del armado de las propuestas pedagógicas institucionales de una nueva creación de un centro provincial de enseñanza media en Villa Pegüeña. También, digamos, me había desempeñado como docente de relaciones humanas en el centro de enseñanza media de la comunidad mapuche catalán, que está en la sede del Oncoluán número 79. Es decir, son formas de ir, además de educando, aportando a adolescencias, poder ir conociendo las necesidades reales y poder de alguna manera ir orientando esas fuerzas de las juventudes, ¿no? Siempre simultáneamente estuve trabajando con juventudes, con adolescencias, además de desempeños como consultora en proyectos de cooperación internacional o en el Ejecutivo. A partir del momento, digamos, en el que me encuentro en Argentina, pasa también otro hecho importante en mi vida, que es
el nacimiento de mi tercer hijo, así como habíamos visto, ¿no?, en el nacimiento de mi hija Chloe en Barcelona, el nacimiento de mi hija Frauke en Trento, ya en Argentina, en Neuquén, digamos, nutrido esta vida nueva en mi vientre con el viento, ¿no?, que escuchaba de niña, los piñones de las araucarias, que es esta especie endémica de esta zona maravillosa, haciendo los recorridos, ¿no?, para llegar de algún modo a los controles médicos o para de alguna manera asegurarme, digamos, ¿no?, de mi embarazo. Es interesante, mi hijo Bruno, digamos, es bien criollo, bien argentino. También, digamos, mi pareja, que se llama Pablo Tasca, que también le mando un agradecimiento, que la vida nos encuentra, la vida nos une, también como pasa a veces, como empecé, digamos, este relato de mi trayectoria, la vida me dio este nombre, la vida me dio estas hijas y este hijo, y la vida también hace encontrarte con personas que de algún modo te dan paz y personas con las que sumás, con las que construís. Así que agradecida de eso también. En estos hitos personales, simultáneamente, en el 2019, haciendo, digamos, la asesoría pedagógica desvinculada del Ejecutivo, comienzo a colaborar con la Universidad Nacional del Comahue, con proyectos en América Latina, continuando con la cooperación internacional para el desarrollo en el diplomado en desarrollo local y comunidades, evaluando los proyectos, nutriéndolos y volviendo al territorio para enriquecerlos. Hago, digamos, una formación, dicto la formación en desarrollo local a municipios de Argentina, de la Patagonia, en la misma lógica de lo que estábamos generando en Italia. Empieza a verse en Argentina también esta necesidad, muy interesante, muy rico. Y hacemos luego, para cerrar, digamos, un laboratorio de proyectos con municipios. Es decir, que de algún modo, además de dejar instalada en Villa Pegüeña un programa de protección ambiental, que es gestión integral de residuos sólidos urbanos, con trayectoria, digamos, en todo lo que tiene que ver educación ambiental, con contenedores gestionados de Nación y demás, un muelle turístico, un jardín maternal, un paseo, digamos, de artesanos con una asociación fortalecida, un proyecto también en el centro comercial, ustedes pueden pasar con las vereditas y demás, que fue proyectado con UPF para el BID, también con financiamiento del BID. Es dejar, dejo armadas las infraestructuras, digamos, propias del lugar que no estaban, y de algún modo otros programas importantes, como el de economía social con una bolsa de empleo, un programa de ordenamiento territorial, digamos, para Moquehue, todo lo que tiene que ver también con la participación ciudadana, digamos, un espacio de participación ciudadana en la localidad para generar proyectos y políticas públicas, que hubiera sido espectacular que siga funcionando en la pandemia, pero de alguna manera se vació de contenido y se eliminó, digamos, como espacio, porque era el lugar en el que se generaban, digamos, las políticas públicas y los protocolos. Pero esto tiene que ver también con los tiempos de una comunidad en ir de alguna manera siendo propios los mecanismos participativos y sentidos de forma genuina, ¿no? Así que por mi parte quería continuar, digamos, con el detalle de la colaboración y hacer hincapié también en cuando me convocan para coordinar en una política pública del Ministerio de Producción del gobierno de la provincia del Neuquén, ya en el 2021, es interesante que los organismos internacionales que financian y que en este caso me contratan exigen un equipo de gestión social del territorio, y que implica programas de participación de pueblos indígenas, es decir, es innegociable, ¿no? Como yo mencionaba, la importancia de cumplir con el fallo en Villa Pegüeña que dictó la Corte Suprema acerca de una mesa de diálogo con las comunidades. También es exigencia en organismos internacionales, y ya instala en el resto de Argentina y en el resto de programas de financiamiento internacional, junto a programas de acción de género, además de todo lo que tiene que ver con la protección ambiental. Es decir, que los tipos de
iniciativas y programas que dejo instalados en Pigüeña, es interesante cómo después por organismos internacionales se exigen como salvaguardas innegociables. Actualmente nos encontramos me encuentro coordinando el Plan Ganadero Bovino de la provincia del Neuquén, coordinando equipos, digamos, de veterinarios, veterinarias, además de equipos de gestores y gestoras sociales del territorio que tienen perspectiva en género, ambiental y respeto a pueblos originarios. Es decir, que son tendencias que algunos vamos de alguna manera generando, ¿no? Instalando, y luego ya son exigencias que van haciendo mejores prácticas cotidianas. Celebro eso, es parte también de los desafíos, y celebro que estas posibilidades refuercen el trabajo que se viene haciendo con comunidades de una forma respetuosa de los procesos, como es en el caso que continúo explicando de la comunidad mapuche catalán. Así es como, digamos, con un trabajo de varios años con la comunidad mapuche catalán del paraje de Loncoluán, que se encuentra entre el pueblo de Villa Pigüeña y el pueblo de Aluminé, con unas características bastante especiales en términos de con su propia escuela primaria, con su propia escuela secundaria, con una fuerte, digamos, identidad comunitaria. Lo que voy haciendo es de forma respetuosa, conociendo, digamos, la forma de tomar decisiones en asamblea los sábados y facilitando que construyan su propia agenda de desarrollo de forma participativa, del mismo modo que simultáneamente en el grupo de empleados y funcionarios y funcionarias de la municipalidad, haciendo que comprenda la importancia de ejecutar el plan estratégico que había estado prácticamente olvidado entre el 2010 y el 2015 cuando me incorporo. Es decir, que logramos ejecutar el plan estratégico de Villa Pigüeña Moquegua entre el 2015 y el 2019, que yo me desempeño como secretaria de Desarrollo Territorial en el municipio. Conjuntamente gestiono una beca para que pueda ir el intendente que estaba en ese momento en Villa Pigüeña, Sandro Badilla, para que pueda hacer, digamos, una formación y pueda ver la importancia de tomar buenas decisiones pensando en, de forma participativa, abrirse a la comunidad, realmente la transparencia. Le gestioné la beca para que pueda ir a Italia y a través del COPADE y el Consejo Federal de Inversiones de Argentina pudo participar y tomó algunos de los aprendizajes que sugerimos, que es la formación de cooperativas, que es la apertura en algunos casos a algunos sectores, y luego va a ser, digamos, seleccionado como ministro de Turismo de la provincia del Neuquén, digamos, ¿no? Después de este tipo de participación y de acciones que impulsé. Otra de las acciones que impulsé, además de la formación, es la creación o la actualización del ordenamiento territorial de Moquegua. Moquegua es el paraje que está dado dentro, digamos, del ejido municipal. Prácticamente es un paraíso que ha sido de algún modo abandonado y que requería un ordenamiento territorial que luego fue interrumpido de una manera incomprensible, ¿no? En el 2018. Otra de las características que de alguna manera instalo concretas es un espacio de participación ciudadana para que referentes de salud, de educación, de seguridad como policía, prefectura, referentes de todas las instituciones educativas y de clubes, revisen cuáles eran las problemáticas de la localidad y prioricen para hacer proyectos. Cuando fuimos organizando estos proyectos empieza, digamos, a venir un financiamiento, ya que funcionábamos en red, pero después se interrumpe, digamos, este espacio de participación ciudadana, también, digamos, de forma incomprensible, y nunca más volvió a ser lo que era en el lapso entre el 2015 y el 2019, ¿no? Entonces, son ejemplos concretos de proyectos que tocaron vidas y tocan vidas en Villa Pigüeña, y proyectos que también, digamos, tienen que ver con el diálogo entre distintos grupos y armar espacios para que la interacción genuina se dé, digamos, ¿no? Otra de las características y otro de los proyectos que impulso en la línea de poner en valor las cosas que sí se realizan es organizar distintas semanas de formación en América Latina. Entonces participo de la Semana de Formación para el Desarrollo Local que se hace en el 2015 en Medellín, en Colombia, la que se realiza en Guanajuato, en México, la que se realiza en Temuco, en Chile, y organizo también la Semana de Formación
en Argentina, específicamente en la provincia del Neuquén, en noviembre del 2018. Lo que hacemos es recorrer San Martín de los Andes y el barrio intercultural para mostrar cómo la pobreza del no mapuche y de alguna manera la posibilidad y el potencial del pueblo mapuche se unen para hacer el barrio intercultural un ejemplo premiado, digamos, y destacado por ONU Habitat, por ejemplo. O vamos a visitar las distintas realidades o características y proyectos que se hacen en Aluminé, por ejemplo el Museo Charrúa, que también pone en valor la historia e historiza la presencia de pueblos originarios en la zona de Aluminé, objetos claves, cómo se leían los mapas y cómo se cuenta a veces la historia. Vamos a ir como recorriendo hasta terminar en el Chañar, ¿no? Con una escuela también agrotécnica que muestra el ciclo, digamos, de elaboración de la cerveza, pasando por la zona de Villa El Chocón y de todo lo que tiene que ver con la valorización de lo arqueológico, como el Museo de Dinosaurios, ¿no? Y la importancia de destacar esto para el turismo inteligente y el turismo sostenible. Es decir, eso lo vamos a poner en valor y mostrar a las delegaciones que vienen de México, vinieron de Colombia, vinieron de Italia, también el titular de la OCDE, vinieron también de Chile, distintos referentes que conocen la provincia, digamos, de la mano, en mi caso, de quien coordino en clave de cuáles son las buenas prácticas que se pueden destacar de desarrollo local. Vamos a cerrar justamente en Neuquén con una exposición de la orquesta de Neuquén, de una exhibición magnífica de tango. Estaba el director de Culturas, Fox, y también el secretario de COPADE, Sebastián González, dando de algún modo un cierre a un evento internacional de unas características inigualables en Neuquén, ¿no? Que de algún modo todo lo que puede aportarse se aporta. Así es que estas han sido las formas de ir explorando el territorio y ir aportando a mi territorio cuando decido volver a Argentina, en una zona que visitaba de pequeña, con grandes sonidos, digamos, en palabras mapuches que me daban curiosidad, fascinación y mucho respeto. Y comienzo a estudiar de una forma más sistemática ya en el 2020 con el profesor Kimeltufe Fabio Inaliev, y de algún modo voy como sellando curiosidades y búsquedas que tienen que ver con mis raíces y cómo de algún modo la parte superior de mi árbol, si usamos la metáfora, fue vinculándose a esas raíces, ¿no? El día de hoy tengo, digamos, excelente relación genuina con las comunidades mapuches presentes en el territorio de Villa Pegüeña, y uno de los desafíos, digamos, que creo que tenemos es cumplir con el fallo de la Corte Suprema de Justicia, que justamente invita, del 8 de abril del 2021, invita al gobierno local a que realmente se abra a gobernar el territorio con las comunidades en una mesa de diálogo, y no del modo en que fue creado, digamos, en su momento. Y obviamente quienes entendemos de procesos sociales sabemos que una ley no hace falta y que debemos, obviamente, hacerla práctica, darle vida, y que eso realmente mejore, digamos, mejore la vida y las dinámicas sociales. Así que por mi parte quería agradecer la escucha, la atención, agradecer especialmente al programa Raíces porque me da la oportunidad prácticamente de hacer como una especie de integración de mi biografía. A Fabio Inaliev, a quien admiro, respeto y agradezco que de alguna manera me vaya guiando en este conocimiento que tiene miles de aristas, y una palabra significa millones de cosas, y es una lógica totalmente diferente. Cuando hablamos de cosmovisiones, se habla de un modo diferente, del modo lineal, digamos, que podemos pensar desde Occidente. Una cosa tiene un nombre y tiene un sonido y un fonema. Para la cultura mapuche, quien lo dice determina de alguna manera lo que se nombra, y es una especie de, como dicen en España, flipás, es decir, prácticamente moviliza todas las estructuras personales y emocionales, aprender de la mano de Fabio Inaliev esta cultura mapuche y la lengua, ¿no?
Así que un agradecimiento, una invitación a que sigan también los caminos de búsqueda y una invitación a que hagamos un diálogo para superar los desafíos de fragmentación y de intento de no escuchar a los territorios, a los actores, a vecinos y vecinas sencillamente, y sigamos con esta clara intención de darle voz a quienes no tienen voz, ¿no? A través de la educación. Sigamos con esta firme intención de mejorar la vida de las personas a través de proyectos y programas que alguien piensa, que va ejecutando y que de algún modo tocan. Así que bueno, un abrazo y nos vemos seguramente en próximos videos y encuentros. Qué interesante haber escuchado a la entrevistada de hoy, Natalia Fenici, que nos ha llevado en un sendero del camino de la educación, siempre desde esa mirada, desde la interculturalidad, desde los derechos, que es para todos y todas, porque es desde ahí donde uno va fomentando también la creación del nuevo hombre, respetando siempre la ancestralidad del espacio, del territorio por donde ella anda, un espacio filosófico ancestral que es la raíz profunda del pueblo mapuche, en la querida provincia de Neuquén, territorio ancestral donde se respira en los ríos, en los lagos, en el curruf, en el viento, la ancestralidad milenaria del pueblo mapuche. Y en este paseo que nos ha llevado Natalia para hacernos conocer profundamente desde adentro de su experiencia todo este camino que nos engrandece aún más y nos va armando como personas. Así que agradecido desde el corazón a Natalia, que me fiel, muchas gracias por el aporte, por haber estado aquí en Raíces y sumando a esta construcción diaria y semanal que vamos haciendo entre todos y todas las fuerzas presentes en esta línea de tiempo. Cumeña Influencia, Natalia, muchas gracias, y a ustedes, oyentes, seguidores de Raíces, vamos hacia adelante. Amule, ¿sí? Sigamos para adelante, vamos para adelante con toda la fuerza y con todo el Nehuen y esta ancestralidad sur que nos acompaña y nos enorgullece en nuestra fuerza ancestral. Un gran saludo fraterno a todos los seguidores de Argentina y Latinoamérica y del mundo que nos van acompañando diariamente para seguir reencontrándonos semana tras semana con una nueva voz que se levanta. Abrazo azul, fraterno, y como siempre nos estamos encontrando ahí donde se cruzan los vientos. Eucayal, hasta el encuentro siempre.